Bienvenidos a La Ventana. Soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast. Juan Dalmau, bienvenido a La Ventana. Saludos, Rafael, saludos a todos los que te siguen. Un placer estar contigo, mano. Vamos a ver qué surge de esto. A ver qué sale de aquí, de este junte. Así es. Así es. Tú sabes que cuando uno levanta yaguas viejas salen Eso es cierto. Vamos a ver qué pasa. No, esto va a salir todo bien. No, pero de verdad te expreso primero que nada mi agradecimiento para que me permitieras estar en este espacio contigo. Te deseo el mayor de los éxitos y sé que va a ser una gran conversación. Así que, mano, gracias. Gracias, claro, no, y gracias por aceptar prontamente esta invitación que hace tiempo teníamos pendiente. Sí. Así es, así es. Mira, Juan, tú has recorrido el país en 2 ocasiones. En la candidatura a la gobernación, que es el cargo más importante que tiene el país. Pero según mi experiencia de algún tiempo en esta cosa, estoy seguro de que la gente no conoce detalles tuyos. Por ejemplo, cómo fue que tú entras a la política, por qué te vinculas al Partido Independentista. ¿Cómo fue ese proceso tuyo para integrarte? Que tú dijiste, oye, voy a hacer esto en el futuro, y tú cuando empezaste pensaste en algún momento, oye, voy a ser secretario general del Partido Independentista, voy a ser gobernador. ¿Cómo fue ese proceso? Pues mira, Rafa, nada fue predeterminado. Yo primero que todo, vengo de una familia que no es independentista. Mi familia era una familia del Partido Popular. Y por lo tanto, ya eso tenía su elemento de definición política en tiempos en donde tú tienes que pensar como mami, papi, abuelo, abuela. Segundo, sí tuve la suerte de que en mi casa hubo siempre un ambiente, aunque muy activo políticamente, hubo un ambiente de mucho orgullo patriótico, de mucho orgullo puertorriqueñista, de un respeto enorme al independentismo. Pero yo no te puedo decir que surgió necesariamente de mi hogar. De hecho, yo pienso, a tu pregunta, yo no era un buen estudiante en escuela superior ni en escuela intermedia, no lo era. Yo era de los que se sentaba atrás, me escondía cuando hacían preguntas o cuando pedían voluntarios. Que tú eres el último que iba a la pizarra, así que había que levantarse. Así es, y era cuando era inevitable. Y por lo tanto, no hay tal cosa como una respuesta. Oye, Juan, ¿en qué kilómetro, en qué hectómetro, en qué capítulo, en qué versículo es que tú te haces independentista? ¿Cuándo tuviste la epifanía? ¿Verdad? Claro, exacto, como camino a Damasco, tuve mi aparición. Pero sí recuerdo que en la escuela superior en grado 11, yo tuve como estudiante, hubo un debate. Yo no participé naturalmente, no era buen estudiante como te dije. Pero en ese momento era sobre el tema del estatus, que es un tema nuevo. Ese tema no se debate en Puerto Rico lo suficiente. Exacto, eso no sí, se toca. Era completamente nuevo. Pero había 3 personas representando distintas opciones. En aquel momento el Estado Libre Asociado tal cual era, la estadidad, la independencia. Y cuando termina el debate, las preguntas de mis compañeros, de mis amigos de jangueo, mis amigas, fueron hacia la muchacha de la independencia, que si somos pequeños, los puertorriqueños somos brutos, los puertorriqueños no valemos, los puertorriqueños no podemos por nosotros mismos. Y yo tuve una reacción instintiva porque en mi casa me habían enseñado que nunca aceptes que eres menos que nadie. No te creas que eres más que nadie, pero acepta que tienes que tratar con dignidad al prójimo, al otro. Y por lo tanto terminé participando de ese debate, defendiendo una posición que no era necesariamente en términos políticos la de mi familia. Y de ahí yo te diría que comenzó un proceso de tomar conciencia. Ya en la Universidad de Puerto Rico me integro. Pero noté en la universidad, tu pregunta específica, ¿y por qué el PIB? Noté en la universidad que aunque había múltiples sectores independentistas o grupos independentistas o asociaciones o clubes independentistas, no había más allá de
club social, ¿verdad? Nos vemos, hablamos, pero no había acción concreta. Yo veía en la juventud del Partido Independentista sí que había actividades. Por ejemplo, pues fuimos a juntas, a las marchas en contra de la explotación minera, lo que tenía que ver con el tema de parar los aumentos de la matrícula en aquel momento, hoy día mucho más dramático, la amenaza que sufre la Universidad de Puerto Rico. Así que yo encontré en el Partido Independentista no solamente el que recogía las ideas que yo iba formando, sino además como un instrumento para ejecutar esas ideas, para adelantar esas ideas, y que no era algo inmediato, pero que era algo que se aportaba al proceso, contrario tal vez a otras organizaciones, y no estoy juzgándolas y no estoy menospreciando el rol que pudieron jugar, pero ahí fue que yo encontré ese camino. Eso tú, viniendo de una familia, como tú muy bien dices, del Partido Popular, ¿verdad? Que todavía hay otros talmaos que están también en la política de parte del Partido Popular. Yo soy familia de Raymond Dalmau. No, mentira. Esa es una buena curva. ¿Viste? Sí, es un tiro de tres ahí. No, pero te entiendo lo que dices. Pero tú sientes, ese proceso tuyo, ¿tú sientes que fue el Partido Popular que te abandonó o tú fuiste abandonando al Partido Popular? No, yo pienso que fue un proceso de crecimiento. Yo no me considero que estuve en el Partido Popular. No, tú eras parte de una familia popular, pero tú no necesariamente... No tenía ni conciencia política, claro, ni interés político, ni nada por el estilo. Y esto es importante porque a veces, y a tu medio lo van a ver jóvenes, uno no predetermina ni define necesariamente, hay casos que sí, pero en mi caso no fue así. En mi caso es que en mi casa sí eran del Partido Popular, pero yo no tenía esa conciencia política, y el recuerdo que tengo del desarrollo de una conciencia política fue ya dentro de la militancia en la Universidad de Puerto Rico, movimientos estudiantiles, presidí la Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas, estaba en la juventud del Partido Independentista Puertorriqueño y me sentía que estaba haciendo una aportación. Así que mi desarrollo político siempre ha sido dentro del PIB, pero venía de una familia que no lo era, pero tenía un enorme respeto. Y creo yo que esa admiración venía de tal vez valores, ahora visto, ¿verdad?, en retrospectiva, de valores que me habían enseñado. Como te dije, mami era una empleada pública en el Hospital Regional en Cagua. Papi era un pequeño comerciante en Cagua. Y en casa éramos 4 hermanos, mi hermano mayor, 2 hermanos menores. Y no hubiese habido oportunidad de desarrollo con respecto a lo que fue nuestra educación universitaria, si no había una universidad de Puerto Rico accesible, económicamente viable para que todos estudiáramos. Tal vez hubiésemos tenido que enfrentar un dilema de quién iba a la universidad y quién iba a trabajar y quién iba a tener que hacer otras cosas. Y yo creo que en ese aspecto me creó una conciencia, lo que me enseñaron en mi casa, del valor propio, del respeto al prójimo, el valor del país. Y creo que eso me fue llevando políticamente ya con más conciencia a lo que fue mi activismo político en la universidad y luego en el Partido Independentista. Claro. Que esa historia tuya es la historia de la clase media, ¿verdad? Sí. De una familia de clase media, padre comerciante, la madre enfermera que trabaja en el sector público, que se ha ido perdiendo... como se ha ido perdiendo la universidad básicamente, ¿verdad? Porque ya no es alternativa hoy para muchas personas. Así es, pero haciendo una reflexión, Rafael, con respecto a lo que es el concepto de clase media, cuando en el 50 comienza un proceso de transformación en Puerto Rico, aunque yo tenga mis críticas políticas con respecto a Muñoz Marín y aquel periodo, hubo un proceso de elevar una clase pobre hacia una clase media. Sin embargo, yo diría que desde el 1990 esa clase media es una clase media empobrecida. Creo que hay que reconceptualizar eso de la clase media. Hoy día la clase media no es tan media y nos estamos llevando como país a 2 polos. Una clase muy selecta y muy reducida de personas que tienen un enorme ingreso económico,
ya sea, ¿verdad?, por privilegios contributivos, por ingresos, porque representan una clase con acceso a la política pública en Puerto Rico y al gobierno. Y hay una gran masa del país que cada vez está más pobre porque tenemos 15 años de depresión económica, más pobre, como señalas, porque aún los empleados públicos están menoscabados en lo que es su ingreso, los costos de calidad de vida son más altos, los costos gubernamentales de servicios son más altos, y por lo tanto creo que ha habido una polarización y aquella clase media que se concibió que iba a subir, ya no es tal cosa como un escalafón en donde tú aumentas para ir elevando el ingreso y la condición social de una familia, sino al contrario, un empobrecimiento ahora con el plan de ajuste de la deuda, con la Junta de Control Fiscal, las medidas de austeridad. Creo que ese es un concepto que hay que repensar en Puerto Rico para poder enfrentar entonces efectivamente esos retos. Claro, eso lo vamos a retomar un poco más adelante en la conversación. Yo quiero mantener la trayectoria unos minutos porque me interesa cómo entonces es que tú llegas a una candidatura al Senado por acumulación en el Partido Independentista Puertorriqueño, cuando los líderes históricos del PIB, por ejemplo Rubén Berrío o Fernando Martín, Manuel Rodríguez Orellana, que eran las personas que uno decía, oye, ese es el senador del Partido Independentista, ese es el senador del PIB. ¿Cómo entonces tú entras en esa ecuación y entras a la candidatura al Senado, que has estado en 2 ocasiones? Mira, déjame decirte, primero, yo comienzo como funcionario de colegio, miembro de la juventud del Partido Independentista, y nunca hubo un plan previo. O sea, no es una cosa que tú dices, yo quiero ser, por lo menos esta va a ser mi carrera por los próximos 20, yo quiero ser, yo aspiro. Y te voy a decir por qué. Yo no sé si fue por una experiencia muy temprano en la vida política. Yo aprendí que el día que tú decidas que lo primordial es satisfacer apetitos personales, ese día tú no eres útil para lograr objetivos mayores. Eso suena muy complejo, pero no es tan complejo. Es decir, tú tienes que... Es sencillo, la gente lo va a comprender porque se ve con los problemas que estamos teniendo con alcaldes señalados. Así mismo es. Ahí va. En la frase coloquial de arroz y habichuela. Mira, mano, si tú vas a entrar al ruedo político porque quieres tú ser algo, pues eso es un problema tuyo, de tus apetitos y tus aspiraciones personales, pero no estás pensando en el país, a quién representas, etcétera. Así que yo comienzo como miembro de la juventud, funcionario de colegio, como voluntario en el Partido Independentista. En el trayecto, pues se van identificando por parte de los militantes del partido unas destrezas. Yo voy a la cárcel por desobediencia civil en Vieques, conozco al liderato del partido intermedio porque fuimos encarcelados en aquel momento más de 100 militantes del Partido Independentista que eran los candidatos a alcalde, los presidentes de comités municipales. Así que en los 33 días que estuve en la prisión federal, yo tuve la oportunidad de vivir el desarrollo de tanta gente valiosa dentro de este partido que cuando salgo de la cárcel entonces me integro de lleno. Me designan primero secretario de Asuntos Municipales, que es el que supervisa los trabajos de los legisladores municipales del PIB. Hoy día, en aquel momento teníamos en 77 pueblos, hoy día tenemos en 53, porque ha habido un cambio en la configuración político-electoral del país. Pero básicamente luego entonces paso a ser secretario general y comisionado electoral, y cada paso pues fue desarrollándome para que tuviera la confianza de la militancia del partido, hasta que, como tú señalas, bueno, pues se da la oportunidad de que María de Lourdes fuera la primera mujer candidata a la gobernación. Ella tenía un gran deseo de colocarse en una posición en donde pudiera aportar al proceso, y entonces me eligen en una asamblea general como ¿verdad?, senador o candidato a senador por acumulación. Pero en el proceso, en el 2012 fui candidato a la gobernación y en el 2016 soy candidato a la gobernación. Claro. Y los resultados son absolutamente distintos, mano. Para eso iba ahora. Eso se habla de... Aquí hay 2 Juan Dalmau. El Juan Dalmau del 2012 versus el Juan Dalmau
del 2020, por ejemplo. No sé, el primero, por decir algo, tal vez era un poco más parecido al Rubén Berrío, ¿verdad? De la época de los 70, el fogoso, el más come candela. Pero en el 2020 vemos un Juan Dalmau diferente o distinto. ¿Nosotros lo percibimos distinto o es que tú crees que de verdad hay un cambio? Hermano, yo te voy a ser, como siempre, honesto. Cuando yo fui candidato en el 2012, era mi primera candidatura, aunque llevaba tiempo como figura pública, comisionado electoral, secretario general. Tú sabes que, porque tú tienes experiencia política, como secretario general y comisionado electoral, yo ocupaba las dos posiciones al mismo tiempo. Tú eres un portavoz institucional de un partido que además es un partido independentista, en un país que ha combatido en sus estructuras de gobierno la idea de la independencia. Así que, y yo empiezo como comisionado electoral y secretario general a los 26 años, 27 años. Así que yo comencé muy joven. Y mi primera candidatura es en el 2012 a la gobernación. Automáticamente se me delega esa responsabilidad y esa confianza, lo cual una gran experiencia. Y yo, más allá, yo sé que en los dramas políticos quieren hacer mucho, ¿verdad? Mucho de que tras bastidores y el psicoanálisis. No decidieron. La realidad es que esta es mía. Te la voy a decir porque esta es mía. Yo sentía que siendo en aquel momento el candidato más joven a la gobernación, que estábamos compitiendo, éramos 6. Yo tenía que lucir muy acartonado, muy serio, muy severo, primero porque venía de esa escuela de ser secretario general, comisionado electoral, la defensa institucional, pero además para que quienes eran de edades mayores me vieran a mí como un candidato viable. Así que esa idea de uno estar muy serio, muy acartonado, fluyó naturalmente. Ahora dale fast forward, como dicen los americanos, dale fast forward al 2020. Pasé esa experiencia y pasaron 4 años, fui candidato al Senado y pasé la experiencia del Senado. Y cuando soy candidato a la gobernación ahora en el 2020, yo decidí, tampoco fue una estrategia, tampoco fue algo que nos reunimos en un cuarto y estábamos allí llegó Rubén leyendo literatura del siglo XVII diciendo caramba, no. Yo decidí que yo quería imprimirle a la candidatura algo de mi personalidad, de cómo soy yo, con luces y sombras, pero que la gente viera que uno es de carne y hueso, que la gente viera que podía tener una conexión con respecto a que yo soy como tú. Y tal vez hay gente que no se siente que son como yo, pero como te dije al principio, yo vengo de una familia en aquel momento clase media, mami empleada pública, papi pequeño comerciante en Cagua, 4 hermanos, con la variedad política que existe en el país. Y quería que el país viera eso y francamente pues fue un cambio enorme. Además, yo sé que aquí hubo, y tú vas a coincidir conmigo y probablemente vas a desarrollar más. Aquí había esa idea de que si tú votas por un candidato del PIB es que al otro día se declara la independencia de Puerto Rico, enrollan las carreteras, vamos a cortar caña. Y yo quería que la gente viera un mensaje independentista moderno, alejado de la Guerra Fría, para unirnos al mundo en amistad y cooperación con los Estados Unidos. Y por lo tanto, en las elecciones generales eso no es lo que se decide. Han ganado PNP y no está la estadidad. Han ganado populares con distintas versiones de su aspiración a un ELA mejorado que no se ha logrado. Y aunque yo quisiera, si ganara la gobernación, al otro día no viene la independencia, son procesos de los pueblos. Así que esta fue una campaña única en ese aspecto y por eso esa distinción 2012-2020. Y entonces la figura de Rubén Berrío, una figura que junto a Hernández Colón y Carlos Romero Barceló dominó la política puertorriqueña durante esos 40 años, ¿a ti
te pasa por la mente? Yo sé que tú probablemente estás centrado en el proceso, en lo que estás haciendo ahora, pero a ti te pasa por la mente, oye, yo quiero ser el sustituto de esa figura. Yo quiero llevar la rienda del Partido Independentista por los próximos 20, 30 años. O sea, No, ¿cuál es tu objetivo? no, mira, En términos públicos, políticos. yo definí hace mucho tiempo, tú no puedes aspirar a ser otra persona. Yo soy yo. Yo no aspiro a ser Rubén Berrío. Tiene su página y su capítulo escrito en la historia. Y cuando se haga justicia en este país y la historia se escriba tal cual debe ser, mi aspiración es que se le haga la justicia propia. Pero yo no voy a ser Rubén Berrío, como él no es tampoco Juan Dalmau, y son contextos históricos distintos. Y si uno no entiende eso, vives tu vida como quien persigue una burbuja inalcanzable que te desnaturaliza porque no eres tú. Por lo tanto, ese no es mi objetivo y nunca lo ha sido. De hecho, si tú me fueras a preguntar en el 2019, ¿cuál es tu aspiración? Como me has preguntado ahora, si quieres ser un Rubén Berrío o un Gilberto Concepción de Gracia o lo que fuera. Te hubiese dicho, yo lo que quiero es que en estas próximas elecciones el instrumento de lucha con los ideales y las ideas que yo represento salga más fortalecido. Y si al día siguiente yo faltara, eso es suficiente. Y por lo tanto, yo en eso he estado siempre bien claro. Yo no aspiro a ser otra persona porque no es posible, no es posible. Pero sí tengo que decirte que tengo, para un haber muy personal, el privilegio de haber comenzado en esta lucha con Rubén. Yo llevo más años con Rubén Berrío que con mi esposa y bromeamos en eso porque yo empecé con Rubén en el 94. Wow. Como un asistente allá en la oficina legislativa, él era senador, y por lo tanto sí hay influencias del pensamiento, de la dedicación, el trabajo. Hay algo que la gente no conoce, pero por ejemplo, tú y yo estamos hablando hoy. Yo el fin de semana pasado estuve el jueves en Maunabo, el viernes en Aguadilla, el sábado estuve en Cabo Rojo y Mayagüez, el domingo estuve en Sabana Grande, luego vine a atender unos medios de comunicación. Esta semana, hoy tengo esta entrevista, de aquí salgo para San Sebastián del Pepino, mañana estoy en Lares. Esto es algo que yo tomo muy en serio y esa disciplina y esa dedicación se la debo a ese ejemplo de Rubén. Eso no significa que soy como Rubén, pero a veces pienso que hay personas que lo quieren utilizar como una manera de ataque político o de quererte quitar tu propia identidad. Y creo que en eso, la pasada campaña, volviendo a tu pregunta anterior, fue muy útil porque logró una accesibilidad con respecto a mi persona única, que no había tal vez en el pasado. Yo recuerdo analistas o comentaristas diciendo María de Lourdes Santiago es una Rubén Berrío o un Fernando Martín, Juan Dalmau un Rubén Berrío o un Fernando Martín. Era una manera de desnaturalizar tu identidad propia. Y creo de reducir, ¿no? Claro, o incluso en mi caso, pues eso es un halago. Claro. Pero no soy yo, claro, y no soy yo. Y pienso que en ese aspecto la pasada campaña fue un parte de agua. Es decir, fue una manera de decir, sabes que aquí estoy yo, esto soy yo, y la imitación de Raymond Arrieta ayudó mucho. Definitivamente. Eso tienes toda la razón. La gente habla todavía de esa imitación de Raymond Arrieta. Así es. Pero le dio, ahora hablando en serio, brother, le dio un aspecto que no tenía el independentismo ante el país: accesibilidad. Antes sintonía con la gente y con la realidad. Exacto. Tú tenías la idea, o sea, el país tenía la idea, no tú, de que si tú eres independentista, tú estás condenado a vivir en un sótano, leyendo libros de historia con mucho polvo, amargado, páginas amarillas,
con hongo. Y entonces pagando la compra en, ¿cómo es? En pesos venezolanos. Sí, con Bolívar. Exacto, con almeja te pones taparrabo y entonces vas a escuchar música de trío con un güiro en la mano, cosa que no juzgo, fantástico el que le guste. Pero en la pasada campaña, cuando yo hice esa apertura de quién soy yo, que resulta que soy independentista porque creo en la identidad nacional puertorriqueña, porque creo en la capacidad del pueblo puertorriqueño, porque quiero tener las mismas facultades de autoridad legal y jurídica para unirme al mundo junto a los Estados Unidos sin enemistad. Pero también escucho Metallica, me tiro en paracaídas, ¿verdad? Me gusta el deporte del boxeo. De repente era la complejidad de una imagen que la gente no veía del independentismo tradicional. Y creo que en ese aspecto difícil de atacar. Y que es difícil de atacar porque en ese momento, de repente, tú lo dijiste correctamente, y no era simulado, era quien soy. Había gente que decía, ¿te gusta el boxeo? Tú eres violento. No lo soy personalmente, pero así crecimos en casa. Nuestro entorno familiar con respecto a compartir, cada vez que había una pelea de boxeo de Mike Tyson, Tito Trinidad, antes Wilfredo Gómez, claro, era vernos en casa todos y allí compartíamos y lo veíamos. Así que ese es mi crecimiento. Bueno, malo, regular, ese es mi crecimiento. Me gusta la música rock. No tiene que ver con ser inglés o con español. Me gusta la música rock de Inglaterra, de Estados Unidos. O sea, no tiene nada que ver con eso, es gustos. Porque la estética nada tiene que ver con la ética. La estética pueden ser aspectos que están relacionados a cómo tú tienes unos gustos particulares, te vistes de particular manera, piensas de particular manera unas cosas, pero la ética son los valores fundamentales en los que tú riges tu vida, en este caso políticamente, el que no seamos tratados como menos que otro país, que seamos tratados en igualdad de condiciones. Claro. Vamos a ir empezar a tocar unos temas un poco más contemporáneos, okay, saliendo un poco de tanto ya de tu figura, sino viendo al país y otras cosas que están pasando. Ha habido una controversia porque hay una percepción o fabricada o tal vez un problema de comunicación, ¿verdad? Sobre la posición del PIB o de integrantes del PIB relacionada a la guerra de Ucrania. Aquí la gente, hay una percepción de que ustedes están detrás de la guerra al lado de Putin. ¿Cuál es la realidad sobre eso? ¿El PIB tiene una posición formal sobre la guerra? ¿Qué es lo que me puedes decir sobre eso? Mira, mano, bueno, si el Politburó te deja hablar, que sí, es otra cosa que tiene que acabo consultarlo. De recibir un fax de Moscú. Mano, bueno que me pase. Te lo voy a decir con el corazón en la mano. Bueno que me pase. Cuando explota la invasión de Rusia a Ucrania, a mí me entrevistan en un medio de comunicación y yo explico, como estudioso de la ciencia política, mi bachillerato en eso, además de Derecho Internacional en mi maestría en Derecho, yo doy una explicación de las complejidades de esa guerra en términos geopolíticos, militares, bla, 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 bla. Que no es tan fácil como estar a favor o en contra de los Chicago Bulls, tú sabes. No, mano, es que me di cuenta. Hay unas personas que piensan que este conflicto es como el Invader número 1 contra el Bronco número 2. Eso es demasiado drama. Y rudo. Técnico y rudo. La Capitol Sword Promotion presenta, entonces tú tienes un babyface y tienes entonces armas. Por lo tanto, gracias por la oportunidad para decir lo siguiente. Esta es una agresión violatoria del derecho internacional. Okay. Es un abuso de un país más grande contra uno más pequeño. Es la idea de revivir la nostalgia de una Unión Soviética desintegrada a manos de una persona como Vladimir Putin.
en donde todavía en su desarrollo como exagente de la KGB piensa que puede retomar esa gloria, ya pienso yo que la humanidad la ha sobrepasado. Y creo que tenemos que tener solidaridad con respecto a lo que tiene que ver el derecho de los pueblos a su autodeterminación y a su independencia. Y aquí no hubo de parte de Rusia ni siquiera una justificación, porque mira que los Estados Unidos han sido unos bárbaros en este tema. Pero en Irak, por ejemplo, dijeron como justificación que había armas de destrucción masiva, que resultó ser falso. Que no existían. Que no existían. Pero Vladimir Putin ni eso. O sea, esto se trata de una tragedia humana, una tragedia contra la humanidad. Y debe ser dicho así. Pero, mano, yo doy una explicación tipo profesor, bueno que me pase. Y entonces decían, Dalmau está justificando, Dalmau está con Putin, Dalmau. Y yo, ¿pero qué tiene que ver? Primero que no tengo a chascamolando. Putin no vota por mí, a mí me importa poco. Mano, y no creo que el respaldo te ayude mucho en estas circunstancias. Sí. Entonces, pues, o sea, Juan Dalmau recibió los talking points que reciben los PNP cuando tienen que decir, después del mensaje del gobernador, tiene que decir que es un gran gobernador. Yo recibí los talking points de Moscú, es una locura. Pero yo pienso, ahora hablando más en serio, que eso demuestra que todavía, ahora te voy a hacer una reflexión y me gustaría saber también tu opinión sobre esto. Yo creo que todavía, dentro de lo que fue el resultado electoral en las pasadas elecciones, en los partidos que han gobernado, el Partido Popular y el PNP, no han superado el manual de la política previo a estas elecciones del 2020. Y la idea de desempolvar el que uno es un comunista, un socialista, que Fidel Castro llega por Aguadilla, Hugo Chávez, que ambos están fallecidos, llega por Cuamo, por Santa Isabel, llega a Cuamo. Entonces, francamente, es una caricatura. Sí. Entonces, el único ataque que me pueden hacer a mí o al Partido Independentista es que yo estoy con Putin, lo cual es una locura también, porque no lo estoy. Escribí columnas en contra, escribí también opiniones en otras revistas, lo dije públicamente en entrevistas de radio y televisión, pero era la idea de que tú eres comunista, tú eres malo, tú te vas a comer los nenes crudos. Yo pienso que estamos ante otro escenario, pero fíjate como dicen en el baloncesto, tú lo mencionabas ahorita, tienen que pivotear siempre, porque no pueden hacer señalamientos de corrupción, no pueden impugnar las ideas como presentan. Pues déjame decir, Juan Dalmau es un comunista, y lo cual no solamente es absurdo, tanto no lo soy que pertenezco a un partido que participa de elecciones generales, del proceso dentro de las limitaciones democráticas, del proceso democrático en Puerto Rico, claro, y perdiendo, no quedando inscrito, obteniendo más, bajo apoyo, continuamos utilizando esa vía. Así que hay una vocación democrática con respecto al PIB, pero ya tú ves, Vladimir Putin me escribe y yo tengo que contestar. Pero la gente tu impresión que lo ve el video está enseñando el fax. Disculpa. Sí, me encantaría que me des tu impresión, y perdona, porque tú eres el que me entrevistas a mí, pero claro, tu impresión sobre eso, la idea de que tenemos que decirle a los independentistas, incluso a los soberanistas dentro del Partido Popular, y en esto tú sabes qué ocurre, claro, es que son unos terroristas, comunistas, socialistas, izquierdosos, pelú, todo es lo que se dice en inglés dismissive. Sí. Vamos a ponerle un sello para que la gente los descarte. Sí. Yo creo que hay un discurso de guerra fría que todavía permea en ciertos sectores, especialmente en los más extremos de las redes sociales, porque eso y es algo que se utiliza no solamente en Puerto Rico, sino en los mismos Estados Unidos. Por ejemplo, la gente con la línea de Trump, ¿verdad?, que está tratando que demoniza, que utiliza la figura todavía de Fidel Castro, que murió hace ya yo no sé cuántos años, y la de Maduro. Y entonces, la desinformación también, la desinformación que hay en el país de estos temas que no se hablan de manera abierta, que no hay una discusión formal
de lo que está pasando en el mundo, el aislamiento que tenemos muchas veces en los medios de comunicación, facilitan y favorecen que se utilice esa demagogia. Que se utilice ese discurso a esta altura, después ya de 30 años de desaparecida de la Unión Soviética. Hay gente que piensa que la Unión Soviética está atacando a Ucrania. O sea, que es una locura. Sí, ya no existe. Pero déjame decirte lo siguiente para aprovechar este momento de orientación. Tú eres más joven que yo, pero tú debes recordar, en la década del 90, el ataque al independentismo era: tú quieres ser como República Dominicana. Eran tiempos en donde veíamos las yolas llenos de personas de la República Dominicana y se veía también como un acto, pienso yo, de xenofobia con respecto a quien pertenece a otro país y venía en condiciones empobrecidas. Fíjate que ya el ataque al independentismo no es tú quieres ser como República Dominicana. ¿Y tú sabes por qué no? Porque República Dominicana tiene índices de crecimiento económico mucho más altos que Puerto Rico, y además de eso, empresarios puertorriqueños están invirtiendo allá. Sí. Así que había que buscar un nuevo cuco, siempre. Y esto, para quienes nos están viendo, siempre tiene que haber un cuco. Cuando tú eras pequeño, te portabas mal, tú tenías que ser sujeto al miedo para que te portaras bien. Y ese era el cuco. Viene el cuco a buscarte si te portas mal, viene el cuco a buscarte si no te comes la comida, y si no recoges tu cuarto. Y por lo tanto, el cuco de República Dominicana murió, porque están mejor económicamente, están creciendo. Así que, ¿qué había que buscar? Comunismo, Fidel Castro, Hugo Chávez. Pero si mañana cayera el régimen de la Revolución Cubana, si cayera Maduro, van a buscar otro. Porque como quiera, siempre va a aparecer al miedo. Y yo creo que en Puerto Rico eso, de acuerdo a lo que vi en la pasada campaña, contramano, yo recibí 175,000 votos en las pasadas elecciones. No fueron 175,000 independentistas, esa es la verdad. Ni mucho menos comunistas. Mucho menos comunistas. Y entonces fue gente que, aún siendo estadista o estadolibrista o soberanista, pienso yo estadolibrista cada vez menos, pero vamos, pero pienso que fue gente que confió en el proyecto político que se le presentó y derrotó el temor histórico de que si votan por un candidato independentista, mañana enrollan las carreteras. Ya eso se ha convertido en una caricatura. Sin embargo, veo líderes populares y PNP que ante ese escenario continúan desempolvando el viejo manual de que por ahí vienen los bárbaros a las puertas del castillo. Miren, los mongoles. Pero es mucho de eso, y también los medios de comunicación masiva tienen mucha responsabilidad sobre eso. Ocurre, claro. Tú sabes, aquí sí, no voy a empezar a mencionar estaciones de radio AM, tú sabes, que están desde por la mañana diciéndote que, o sea, que esta gente son peligrosos, que vienen por ahí, el Red Scare nos va a llegar en algún momento. ¿Tú te acuerdas de aquella película Red Dawn? Sí, exacto. Sí, tú estás en tu escuela, tú estás muy feliz, de repente llegaron en aquel momento los soviéticos. Creo que la última versión que hicieron actualizada eran coreanos, japoneses. Los norcoreanos llegaron a Estados Unidos. Y era la idea de que está ahí, la amenaza viene, y tú estabas tranquilo en tu escuela y te vinieron a buscar y te convertiste en un guerrillero de la libertad. Bueno, pues hermano, pues eso está bien para Hollywood, pero en tu día a día, tú quieres un buen sistema de salud, de educación, de desarrollo económico. No puede ser Hollywood, tiene que ser la realidad. Mira, Juan, seguimos, que hay que retomar los temas serios. Sí, mano, porque se tiene uno que reír de esto, pero sí. Mira, Juan, siempre se había dicho de que el estatus de Puerto Rico, por lo menos, si no se fuera a resolver, se iba a atender en la próxima gran crisis que hubiera en Puerto Rico. Y hemos pasado dos crisis, yo creo que traumáticas. En primer lugar, el huracán María. Y hemos pasado el problema de la deuda, del impago, una Junta de Control Fiscal impuesta por los Estados Unidos, con un tropel de medicina amarga que va a hipotecar el país por los próximos 30, 40 años. Y el tema del estatus, hay dos proyectos de estatus en el Congreso ahora mismo.
Y yo creo que no van a tener ninguna posibilidad de que se discutan. O sea, ¿qué tiene que pasar para que Estados Unidos atienda el tema del estatus? Bueno, primero, con respecto a María, fue una crisis de una emergencia de país y la potencia administradora, los Estados Unidos, se vieron en la obligación de responder. Por eso cuando la gente habla de ayudas o de dádivas, no lo son. Nosotros no invadimos a los Estados Unidos por Manhattan o por Florida. Nos invadieron en el 1898 ellos para tenernos como bastión geopolítico, militar y económico. Y así han durado 124 años en Puerto Rico. Por lo tanto, es una responsabilidad para una economía estadounidense que recibe más de 60.000 millones de dólares en ganancias con respecto a lo que se le consume en Puerto Rico y la repatriación de ganancias de corporaciones extranjeras. Vamos a tocar. Así que María no fue tanto una crisis que generara un cambio de política pública de los Estados Unidos, sino que fue una respuesta a su responsabilidad. Das otro dato que es importante, que es el segundo tema, el tema de la Junta de Control Fiscal y Promesa. Puerto Rico ha vivido 6 modelos de subordinación político-colonial. Luego de la invasión, el gobierno militar que duró 2 años. Luego, en el 1900, la ley Foraker. Luego, en el 17, la ley Jones. Luego, en el 47, la ley de gobernador electivo. Luego, en el 48, la ley 600, que permitió la redacción de una constitución que luego fue unilateralmente enmendada por el Congreso y luego los puertorriqueños votaron o quieres esa constitución o te quedas con la ley Jones. Así que pasó lo que pasó. Y hoy día Promesa, que es el nuevo capítulo de lo que es una historia lineal de subordinación política. Hablando de la Constitución, que básicamente el Congreso inhabilitó la sección de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Así es. Bueno, cuando el Congreso enmienda la Constitución que redactaron los que participaron de la Convención Constituyente, eliminaron el derecho, por ejemplo, al trabajo, porque les parecía que eran muy socialistas o muy comunistas. En aquel momento empezaba la Guerra Fría. Pero como señalas, en el caso de Promesa, es un nuevo capítulo que no ha generado la crisis que hay que generar. Y ahí yo pienso que hay que aprender de ejemplos anteriores. Pero es la quiebra del mercado municipal de uno más grande en la historia de Estados Unidos. En la historia de Estados Unidos. Lo cual demuestra Raymond Carr, que era un historiador, profesor en Oxford, escribió un libro en la década del 70, me parece que fue, o del 60, que se titulaba Puerto Rico a Colonial Experiment. Ese experimento fracasó. Lo que hay que generar, como tú señalas, son las condiciones políticas para que Estados Unidos vea su fracaso y nos vayamos a dirigir a solucionar ese fracaso. Entonces, tu pregunta, para ir puntualmente a ella, ¿qué hacemos para crear esa crisis? Yo creo en convocar una asamblea de descolonización. No una asamblea constituyente, las asambleas constituyentes son para constituir países, redactar una constitución dentro de lo que es el marco de la soberanía. No es una asamblea constitucional, porque las asambleas constitucionales son para enmendar la constitución de los países. Es una asamblea de descolonización que vaya al centro, a la médula de lo que es nuestra relación dentro de la cláusula territorial con los Estados Unidos. Y que en esa asamblea se cojan delegados por distintas opciones descolonizadoras fuera de la cláusula territorial. Cada delegación prepare su propuesta de cuál es. En el caso de la independencia es un derecho internacional reconocido como un derecho natural. Es un derecho inalienable. Lo único que puede negar. Lo único que tenemos derecho es a la independencia. Así es. Pero hay que negociar la transición. Hay que dialogar la transición, que no sea una independencia penalizante. ¿Qué va a pasar con la ciudadanía, con el seguro social, con la transición o el tránsito de puertorriqueños y estadounidenses a cada uno de los países? En el caso de una libre asociación, las condiciones de esa asociación. En el caso de la estadidad, si es viable, lo cual es un tema importante, si fuera viable, bajo qué condiciones, la transición. Vamos a hacer un territorio incorporado a perpetuidad, vamos a pagar taxes sin representación, eso se tiene que definir. Quienes lo pueden definir, aunque nosotros nos pongamos de acuerdo, Rafa, son
los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos. Esa es la gran apuesta del Congreso de los Estados Unidos, que los puertorriqueños nunca se van a poner de acuerdo. Exactamente. Por lo tanto, mi propuesta lo que conlleva es a que lleguemos a un mínimo denominador común. Si aquí hay un amplio consenso de que hay que superar la condición territorial actual, eso es un paso. Eso es un paso. El próximo, impugnarle al Congreso, que tiene que responder sobre viabilidad, responsabilidades y obligaciones de cada opción. Y una vez tengamos en la mesa las opciones viables, con su transición, con un compromiso de cómo se haría la misma, entonces los puertorriqueños votarían con conocimiento de causa sobre esas opciones. Es decir, es un proceso democrático donde al final del camino los puertorriqueños se expresan en un plebiscito, sí, pero no un plebiscito de la lista de deseos que siempre ha habido aquí, un plebiscito que surja de esa negociación con el Congreso de los Estados Unidos. Esa es la crisis que hay que crear. Pero imagínate tú, chico, que la propuesta del liderato estadista es tener a 6 valientes guerreros con pancartas y cartulinas pintadas con crayón. Eso es patético. Del Congreso, porque no pueden ni entrar. Eso es patético. O sea, cada vez que ellos tienen que entrar, tienen que bajar a alguien de la oficina de Jennifer González. Como si entraras tú y yo con el sticker de Hello, my name is Rafael Tirado. Contra mano. Así entramos tú y yo. No hace falta una elección ni pagarle 130,000 pesos entre salarios. Si no fuera tan trágico, francamente, es causa de una caricatura y de risa. Yo quiero ver un reality de eso o una serie. Bueno, es que lo ha habido. Lo ha habido porque hay miembros de ese grupo que han dicho públicamente lo que uno no dice ni de adversario. Así que bueno. En el caso del liderato del Partido Popular, Rafa, yo creo que hay unas contradicciones. Tú tienes por un lado a José Luis Dalmau, que dice: voy a convocar una mesa de diálogo sobre el tema del estatus. La convoca en noviembre. ¿Qué pasó se con reúne esa? En febrero. Exacto. Yo participé como representante del Partido Independentista. ¿Quién más estuvo presente? Allí estuvieron Manuel Natal del Movimiento Victoria Ciudadana, Tomás Rivera Chat del PNP, el licenciado Juan Frontera del Proyecto Dignidad. Estuve yo como representante del PIB y José Luis Dalmau como representante del Partido Popular y presidente del Partido Popular. Pues tuvimos esa reunión, llegamos a unos acuerdos y bueno, hasta el sol de hoy. Y yo no quiero cerrar puertas con respecto al diálogo, pero ahí llego. Espero que haya una convocatoria con respecto a los acuerdos que llegamos en aquella reunión. En el caso de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, un día dice que va a atender el tema del estatus, otro día dice que apoya el proyecto de Nidia Velázquez, otro día dice que el estatus no está en issue. O sea, en eso, Tatito es una figura, como se llama en derecho, sui generis. Tiene identidad única y propia. Pues, allá él. Pero yo, por lo que te digo contradictorio, no es por esa pelea interna del liderato popular entre Tatito, José Luis Dalmau y los que sean. Es que creo que dentro de la militancia y el electorado tradicional del Partido Popular ya hay una conciencia mayor de que debe haber una propuesta del Partido Popular en donde se supere lo que antes todavía era sujeto a debate. Somos, no somos territorio no incorporado, aplican o no aplican poderes plenarios. Oye, se aprobó promesa el mismo día que se resuelve Sánchez Valle, donde el Tribunal Supremo Federal reitera que Puerto Rico es un territorio no incorporado sujeto a los poderes plenarios del Congreso y por lo tanto puede legislar el Congreso con respecto a Puerto Rico. Y ese mismo día por la tarde se aprueba promesa y nos impone una Junta de Control Fiscal que tiene el poder de aprobar el presupuesto del país por encima de las ramas constitucionales. Entonces yo creo que dentro de la militancia, los electores tradicionales del Partido Popular no sienten que están representados por un liderato que todavía está anclado en la nostalgia de aquello de un pacto bilateral sujeto a ser alterado solamente por mutuo acuerdo. El máximo de autonomía compatible con la unión permanente con los Estados Unidos. Muñoz, con quien tengo enormes diferencias, era un poeta. Así que era un gran poeta. Y ahí tienes un ejemplo, eso que acabas de decir. ¿Cómo es el máximo de autonomía? El máximo de autonomía dentro de la Unión Permanente. Compatible con la Unión Permanente. Compatible con la Unión Permanente. Sí, ¿no? Eso es una genialidad.
pero es falso. Yo, eh, ¿por dónde? Yo creo que tú diste en el clavo de que yo siento también muchas veces que el liderato del Partido Popular va por un lado, el electorado va por otro sitio. Tú lo percibes así, tú estás en la calle hablando con la gente. La mayoría del país no es independentista y yo creo que tú estás claro en eso. Yo estoy claro, estoy claro. ¿Y qué te dice la gente? ¿Qué te dicen los populares? Un popular que te reconozca y te dice, Dalmau, esto. Mira, yo te lo resumo, que la actitud y te lo pregunto directamente porque tú lo traes y en segundo, hay una percepción, y yo creo que es válida, de que tú le has llegado a muchos populares con tu discurso y con tus posturas y tu forma de ser, etcétera. Mira, primero, un dato. Yo visito municipios donde alcaldes me van a visitar, donde alcaldes se encuentran conmigo, donde yo llamo a alcaldes para poder verlos. No los voy a tirar del medio porque yo sé cómo es la dinámica política del país. Pero hay una apertura que no existía. Lo cual, cuando lo mezclas al tema de lo que tú señalas y el popular de a pie, o el que era popular de a pie, o el que era en transición, yo noto dentro de esos populares desde la vergüenza hasta el abandono. De la vergüenza porque ven un liderato popular que en su desesperación electoral inmediata parecen los mejores portavoces del liderato PNP. Yo a veces escucho a líderes populares responder a planteamientos del PIB como respondería un líder del PNP. La cosa de que es que ustedes son socialistas, comunistas. Oye, vamos a las ideas, vamos a debatirlas, vamos a ver si la propuesta es viable. Así que ahí hay una vergüenza de aquellos que pensaban que votando por el Partido Popular derrotaban al PNP. Ahora ven que es un partido que ideológicamente, o incluso en términos de señalamientos de corrupción, hay un comportamiento similar, no hay una separación. Lo segundo, cuando digo abandono, ya es dentro del marco de lo que discutimos anteriormente, un proyecto político. En las pasadas elecciones yo le presenté al país un proyecto político que titulé Patria Nueva. Nosotros los puertorriqueños y puertorriqueñas nos sentimos orgullosos de lo que somos, pero sabemos también que el país necesita reinventarse. Y de ahí vino el concepto, y de ahí vino las ideas y las propuestas. Pero el Partido Popular no tiene un proyecto político ni ideológico, porque tiene el problema de que su liderato cree que el colonialismo es un derecho a perpetuidad. Aun cuando su militancia piensa que no y que se pueden dar pasos responsables para otra opción. Pero además, en términos sociales, políticos, económicos, educativos, no hay discrepancia que ellos puedan distinguir, ¿verdad? Salvo algunos momentos, pero ponte el caso del plan de ajuste de la deuda. Cuando se toma aquella foto, que a mi juicio es una foto reveladora, donde está Tomás Rivera Chats, Tatito Hernández, José Luis Dalmau, Carmelo Ríos, Johnny Méndez, y tú los ves sonreídos, regocijados porque aceptaron los designios de la Junta de Control Fiscal. Yo puedo entender por qué los ingleses, cuando dominaban a India, los ingleses estaban contentos, pero que un indio estuviera contento de esa dominación. No hay actitud contestataria y pienso que por eso, nada, en resumen, entre la vergüenza y el abandono. Eso es lo que tú percibes. Siempre se habla de que la gente que propone la independencia simplemente habla de la independencia, pero no hay detrás un plan de desarrollo económico, no hay una visión qué es lo que va a pasar con el país, un país que como tocamos anteriormente ahora mismo depende tanto de fondos federales, un país que yo no suelo citar a Luis Pavón Roca, pero me parece una genialidad lo que digo, a la independencia le dio COVID,
¿verdad? Por la gran cantidad de fondos federales. ¿Cuál es la visión de esa independencia y cómo sería ese proyecto económico independentista? Bueno, primero voy al planteamiento, que yo lo asocio al tema tal vez del síndrome de Estocolmo. ¿Qué no haríamos sin nuestro... exacto. Quienes nos capturaron y nos secuestraron se convierten en nuestros amigos y por lo tanto los defendemos, sin nosotros reconocer que estamos secuestrados y que estamos bajo amenaza. Así que ese síndrome, que se parece en un sentido, y no quiero en esto usarlo ligeramente, al síndrome del cónyuge maltratado. Es la idea de que tú no rompes esa relación porque sientes una dependencia emocional, económica, pero eres maltratado. Entonces, cuando se dice el independentismo no educa sobre la independencia, eso es patentemente falso. Desde la historia del primer independentista, por no hablar de los taínos que ahogaron a Diego Salcedo, no hay mejor educación que la idea de que quien te domina, quien ultraja a tus mujeres, quien te roba el oro y pretende terminarte, tú respondiste en ese momento de una manera contundente. Por no decir Betance, cuando querían imponer los arbitrios españoles y hubo la revolución del Jare, por no decir lo que ha ocurrido con la revolución del 50, la fundación del Partido Independentista, el desafío en el 1910 de la Cámara de Delegados presidida por José de Diego, donde no aceptó el presupuesto de la Cámara Ejecutiva designada por el presidente de los Estados Unidos y creó una crisis política en Puerto Rico. Así que la idea de que no somos independientes porque los independentistas no educan es una afirmación anti-independentista. La idea de que aunque ha habido un independentismo con más o menor apoyo en sus momentos, siempre consecuente, no, es que no somos independientes por tu culpa. Nunca se mira a que no será que es que tú no has dado el paso, no será que tú no estás leyendo, no será que tú no has escuchado, no será que tú no has visto el ejemplo. Eso con respecto al tema conceptual, a lo específico. Con respecto al modelo político económico de la independencia, se han escrito ríos de tinta y bosques de papel. Y cuando digo eso, por ejemplo, en el caso del PIB, para hablar de tiempos recientes, se publicó un manual que se titula Lo que usted debe saber sobre la independencia, qué pasaría con el seguro social, qué pasaría con las transferencias federales, qué pasaría con la moneda, qué es la independencia. Te lleva paso a paso. Hicimos ejecuciones incluso con tirillas cómicas para que se viera cuánto recibe la economía norteamericana, cuánto se llevan de Puerto Rico, cuánto recibe Puerto Rico con respecto a esa asistencia social, que dicho sea de paso, en términos de asistencia social y derechos adquiridos, son 11,000 millones de dólares. Derechos adquiridos son veteranos, seguro social. Usted paga el seguro social con el sudor de su frente, veteranos porque usted da unos servicios, etcétera. Pero transferencias directas son cerca de 5,000 millones de dólares, es decir, PAN, WIC, Becapel. La economía americana el pasado año recibió 64,000 millones de dólares en ganancias de compras de productos y servicios en Puerto Rico. Nos aplican las leyes de cabotaje en la marina mercante más cara del mundo. O sea, hay alguien que se cree que somos territorio de los Estados Unidos porque nosotros los puertorriqueños somos lindos y sandungueros. Claro. Somos buena gente. Digo, lo somos, pero no es por eso. Es que o por el reggaetón redondo. ¿Cómo es que vamos a desarrollarnos económicamente? Eliminando las trabas de las leyes federales, empezando por la ley de cabotaje, empezando por dominar las tarifas aduaneras. Si traes materia prima del exterior que no compite con materia prima en Puerto Rico, se le puede tratar de forma preferencial sin imponer aranceles y entonces desarrollar manufactura con respecto a productos de esa materia prima como zapatos, carteras, como puede ser tecnología, como puede ser también ciencia y medicina. Lo que tiene que ver con insertarnos al mundo, tratados internacionales, acuerdos comerciales, que el puerto de transbordo de Ponce sea un verdadero puerto de transbordo y que tenemos acceso cercano al canal de Panamá y seamos un enlace entre los Estados Unidos en términos comerciales y la América Latina. El de verdad abrir
lo que Paco Catalá, que es un economista, doctor en economía, el doctor Francisco Catalá, ha llamado, hemos tenido una caja de herramientas vacía. La independencia, la soberanía plena, es llenar esa caja de herramientas, y unos días vas a usar una, unos días vas a usar otra, pero la tienes llena de herramientas. Malo cuando abres la caja de herramientas y no tienes ni un destornillador. Claro. ¿Y qué va a pasar con el Seguro Social? Los que pagaron Seguro Social, y no lo dice Juan Dalmau, lo dijo un informe del Congreso en el proceso del 89 al 91, en el proyecto del Senado Federal 712, que se conoció como el proyecto Johnston, los que hayan pagado el Seguro Social y ya lo reciban, lo van a continuar recibiendo porque aportaron, es un derecho adquirido. Los que hayan pagado y no lo estén recibiendo, esos fondos que hayan pagado se calculan y se transfieren a un fondo de asistencia social, como el Seguro Social en Puerto Rico. ¿Y qué vamos a hacer para los Estados Unidos? Esos informes del Congreso de los Estados Unidos, del Senado Federal, no Juan Dalmau, dice, si usted es ciudadano de los Estados Unidos, conserva su ciudadanía americana. Si usted nace después de la Declaración de Independencia, es ciudadano puertorriqueño, pero los Estados Unidos haría un tratado con Puerto Rico para que esos ciudadanos sean tratados con los mismos derechos si viajan a los Estados Unidos. Y también los estadounidenses que viajen a Puerto Rico serán tratados con los mismos derechos en el gobierno de Puerto Rico. Estamos en un mundo global. Ahí tienen la Unión Europea, que tiene acuerdos de países independientes donde hay ciudadanía común, moneda común. Estamos en otro mundo, pero siempre se exige, oye, ven acá, ¿y qué va a pasar cuando yo estornude bajo la independencia? ¿Me va a dar más catarro o menos catarro? Hombre, ahí están los libros, ahí está, pero es una excusa, pienso yo. Y además es una afirmación antiindependentista para justificar el no dar el paso. Y lo puedo comprender, pero es importante aclararlo, y gracias por darme la oportunidad. Claro. Te pregunto, ¿se habló en algún momento de la posibilidad del Partido Independentista asumir la libre asociación como una alternativa descolonizadora? ¿Eso es posible? ¿Eso está en el panorama? ¿El Partido Popular, el PIB se cierra a eso? Mira, el Partido Independentista se fundó para lograr la independencia de Puerto Rico. El concepto de libre asociación es un concepto que se creó a nivel del derecho internacional en la década del 60 para países incapaces de gobernarse a sí mismos, ya sea por su expansión territorial o su composición en términos poblacionales. Cuando tú miras las islas del Pacífico, como Guam, las Islas Marshall, o lo que puede ser Samoa, son islas que además de tener su diversidad en tribus étnicas, no tienen la población del municipio de Cagua. Claro. Y por lo tanto, la idea de que van a tener satélites o que van a tener aviones o que van a tener... Había que buscar un entendido entre medio de la anexión y la independencia plena. Por lo tanto, yo como independentista no veo que en el caso de Puerto Rico la libre asociación es el modelo, porque no pienso en poderes para delegar a los Estados Unidos, pero respeto y comprendo que eso es un derecho que el derecho internacional reconoce, y que haya personas que dentro del Partido Popular lo vean como un paso de avance y como una transición que pienso que si se diera, verán luego que lo mejor es el paso completo a la independencia. Por lo tanto, el PIB no aboga por la libre asociación, pero la reconoce como un derecho, de un reclamo digno, una soberanía que delega unas facultades al gobierno de los Estados Unidos. Así que, como alternativa descolonizadora. Sí, hombre, por supuesto que sí, por supuesto que sí. De hecho, yo participé de lo que se llamó el Junte Soberanista, cuando aquel plebiscito en el 2017 de Ricardo Rosselló, que después él incluyó el ELA, y todos nos fuimos al retraimiento electoral para denunciar que estaba poniendo como opción el problema que es la colonia. Así que reconozco, respeto a quienes crean en la libre asociación. Yo creo en la independencia y espero convencerlos en su momento de que ese es el camino. En los pasados meses se ha desarrollado una discusión bastante interesante sobre el tema de las alianzas de cara a las próximas elecciones y de cara al futuro. ¿Cómo tú ves la posibilidad de concretar alianzas? Y obviamente
me imagino que sabe que estamos hablando específicamente del movimiento Victoria Ciudadana, que se ha creado una comisión de alianza. Me imagino que han tenido reuniones. ¿Cómo se perfila eso de cara al futuro? Mira, con respecto a alianzas político-electorales, porque la ley electoral... La premisa de que tú vas a correr otra vez, ¿no? Así es. Digo, okay. Sí, yo en eso no voy a decirte, no, estoy escuchando la calle como si el asfalto hablara. Esa era la contestación que yo estaba esperando, y sacarte fuera de base. Yo, espérate, tengo aquí una exclusiva para el podcast. Sí, yo en eso no me gusta la cosa esta de que yo estoy escuchando la calle como si el asfalto hablara. Estoy auscultando, tengo un comité exploratorio. Lo que diga el pueblo, eso son mociones de posposición, como dicen los abogados. Yo sí. Condiciono entre comillas, mi disponibilidad a tener la confianza de una asamblea general y de un proceso democrático interno dentro del partido. Si creen que yo debo ser el candidato, lo aceptaría y lo haría con mayor ánimo, con mayor entusiasmo, como siempre lo he hecho. Porque el Partido Independentista nunca ha tenido primarias para su principal candidatura. ¿Tú vislumbras en algún momento algún cambio en ese panorama? Mira, abrir una primaria. No te puedo anticipar, ¿verdad? La ley electoral obliga a las primarias. Si tú, Rafael Tirado, fueras un miembro del PIB y yo soy un miembro del PIB y a mí me postulan y tú me quieres retar, la ley te permite hacerlo. Bajo unas condiciones. Yo pensaba que eso no le aplicaba a ustedes, porque todo el mundo dice, pero sí que el PIB escoge sus candidatos en cuartos oscuros. El cuarto oscuro, a dedo. De nuevo, estamos el con juego Putin. De la silla. Estamos con Putin. Déjame explicarte esto, porque es una gran oportunidad para que ustedes vean cómo se manipula la opinión. La ley electoral obliga. Pero dime tú, Rafael Tirado, y quienes nos están viendo, ¿cuál es la fila larga para ser un candidato a la gobernación del PIB? Que en tiempos pasados no tenía oportunidades de triunfo. Claro. Era un gesto patriótico, era una afirmación ideológica. Y por lo tanto... una cuestión quijoteca casi. Exacto. Y en los municipios, cuando tú eres el candidato a alcalde de Las Marías del PIB, ¿quién quiere retarte en primaria? Dime. Esa es la verdad. En tiempos pasados, tal vez ahora los tiempos cambian. Pero, por ejemplo, ¿cuál es la primaria que escogió a Ramón Luis Rivera, hijo, como alcalde de Bayamón? Ninguna. Él radicó y nadie lo retó porque lo vieron como una fuerza política que era necesaria. O sea que esto de la primaria se ha elevado en Puerto Rico como si fuera una gran cosa, cuando realmente es el fracaso del consenso intrapartido, cuando es el fracaso de reconocer el mérito de quien debe ser, pero viene otro que quiere usurpar o que quiere participar, y eso pasa. Como también puede ser que uno se siente que es un cacique de pueblo y alguien quiere romper con el cacicazgo porque se convierte en una dictadura local. O sea, Farid Zakaria, que es el comentarista de CNN, escribió hace un tiempo un libro que se llama American Democracy, que decía: la primaria es la bala que mató el sistema democrático americano, porque pasó de ser escoger candidatos por méritos dentro de los partidos a ver quién tenía lo siguiente: o más dinero para darse a conocer, o quién tenía fama porque era conocido, artista, etcétera. El name recognition. Claro. O, en tercer lugar, el incumbente, que también todos giran alrededor del name recognition. Chavo, apellido famoso, o si no, incumbente. Exacto. ¿Y quién reta? Y la primaria evitó que dentro de los partidos se dieran los procesos. Afortunadamente, el proceso causado el PIB no ha tenido ni los Freddy Valentín, ni los Milda Aldarondo, ni los de Castro Font, ni la otra sucesión. Esos fueron escogidos en primaria. En el caso nuestro es por mérito, y yo creo que eso es un haber que hay que verlo en su justa perspectiva jurídica y legal. La ley lo obliga si alguien reta. Pero, o sea, que están abiertos a esa posibilidad. Hombre, es que no es estar abierto, esa es la ley. Esa es la ley. De hecho, aquí se usa mucho el referente, en paz descanse, de Marta Font,
Sí. Marta Font tenía en ley facultad para recoger unos endosos y retar en una primaria al candidato del Partido Independentista, que fue escogido por un método alterno que dispone la ley también. No lo hizo y prefirió ser candidato independiente, pero la ley le protegía, no lo hizo. Y por lo tanto, a mí me alegra la pregunta, porque este es un momento de una conversación sosegada, explicar tantas cosas y desenmascarar tanta, ¿verdad?, tanta desinformación. Ahí está la ley. Por más que yo quiera, supongamos que quisiera, cosa que yo no tengo problema en que se den las primarias que se tengan que dar, pero el partido tiene también sus métodos alternos, como lo tiene el PNP, claro, como lo tiene el Partido Popular, como lo tendrán otros movimientos. Claro. Regresamos ahora sí al tema de las alianzas. Especialmente con quien lo ha planteado y quien ha creado un organismo dentro para buscar alianza, que es el Movimiento Victoria Ciudadana. Eso es posible. Bueno, en la próxima elección, y ya tú habiendo anunciado que vas a aspirar. Depende a qué se refieren con alianza. Si se refieren a una alianza electoral como partidos coaligados o como candidaturas coligadas, la ley lo prohíbe. Eso no es posible, y eso no va a cambiar en los próximos 2 años. Eso no va a cambiar porque el Partido Popular, el PNP y el gobernador no van a aprobar una ley que lo permita. Así que vamos a sacar eso del camino, aunque yo creo que debemos agotar el mecanismo legislativo para que eso se elimine como prohibición. En segundo lugar, está el mecanismo judicial. Creo que hoy que tú y yo hablamos, eso es prematuro. Y por lo tanto, un tribunal que reciba hoy una demanda con respecto a declarar inconstitucional la prohibición a los partidos o candidaturas coligadas, van a decir, esto es un caso prematuro, no es justiciable. En tercero está el escenario político. Eso es otra cosa. Yo te tengo que decir que yo sí he tenido reuniones con el licenciado Manuel Natal, como lo tuve anteriormente con Charlie Delgado, lo tuve con el doctor César Vázquez después de las elecciones. Pero con Manuel Natal he tenido otro tipo de reunión donde hemos hablado de reforma electoral, hemos hablado de coincidencias en ideas y propuestas que nuestros legisladores, tanto de Victoria Ciudadana como del PIB, María de Lourdes Santiago y Denis Márquez, han colaborado en legislación conjunta. Pero nunca hemos hablado sobre el tema de una alianza expresa en el tema electoral. Y pienso que hay que ver si mañana aterriza en Puerto Rico E.T., un extraterrestre, E.T., de otro planeta, y ve los votos que sacó el PIB y ve los votos que sacó Victoria Ciudadana, se darían cuenta que ahí hay una masa electoral con muchas coincidencias que podrían representar un cambio político en Puerto Rico. Pero eso es visto desde una manera desde afuera. Claro. ¿Cómo se podría articular eso? ¿Cómo es que eso resultaría mucho más complejo? Y por lo tanto esto es día a día. Yo sé que en Puerto Rico esta idea de que tenemos que hacerlo ahora, así no son las cosas y no deberían serlo. Cuando uno de verdad está en serio en las posibilidades que tiene ante sí. Y desde mi perspectiva, te lo digo a ti, nunca he respondido a esto de esta forma tan elaborada, pero pienso que incluso, por ejemplo, en los Estados Unidos, cuando se restabilizaron las pugnas con Cuba, bajo la administración de Barack Obama, hubo más de 1 año y medio de conversaciones tras bastidores que no se hicieron nunca públicas para evitar que hubiese algún tipo de impedimento o de que hubiese algún tipo de bloqueo a la idea de que se pudieran restabilizar esas relaciones. Eso no significa que cuando empezaron a hablar estaban seguros de que iban a llegar al objetivo final, pero por lo menos estaban dispuestos a hablar. Y yo creo que eso es un paso de avance y yo estoy dispuesto a hablar y tengo esa apertura. Y creo que no voy a hablar por el licenciado Manuel Natal, pero mi impresión de cómo él se ha expresado y hemos hablado en otros temas, creo que tenemos una gran coincidencia en cosas que son importantes y que creo que sobre eso se puede construir. Juan, ¿qué estás viendo en Netflix? Pues, mira, yo terminé de ver... Para cambiar, con un cambio ahí de velocidad. Del left field. Mira,
Yo terminé de ver Peaky Blinders, que como sabes es una serie ubicada para la década del 20 del siglo pasado en Irlanda, Inglaterra, de cómo se manejaban asuntos del bajo mundo, y es muy interesante porque tiene temas políticos también. Así que siempre uno saca asuntos sobre el tema político. Ahora mismo estoy viendo Gotham en Netflix. Súper buena. Es como que parte del multiuniverso de Batman en este tema de que era Ciudad Gótica cuando todavía Bruce Wayne era un niño y cómo se daban las circunstancias allí. Así que llevo 2 capítulos. Mi esposa me lo sugirió, lo cual me preocupa. Son como 5 seasons. Sí, mano, no, y con el tiempo que yo tengo me va a tomar hasta el 2028. Mi esposa me lo sugirió, lo cual me preocupa porque he visto que los primeros 2 capítulos son bastante violentos. Se pone mejor. Así es. Pero, por ejemplo, veo series de investigación, vi en Netflix también, creo que fue True Crime de Kevin Hart, sí, es de suspenso y es una serie muy buena, pero también veo cosas cotidianas. Yo nunca había visto Community, terminé Community. Súper buena también. Sí, Perry Rock, la terminé de ver, así que yo fluctúo entre lo infantil y lo profundo. Muy bien. Pero te voy a decir lo siguiente. Si me preguntaras, que no me has preguntado, pero aprovecho tu pregunta. ¿Cuál es el género que más te gusta en términos de película? Y esto va a sorprender tal vez a algunos. A mí me encanta las películas de horror. ¿De verdad? De terror. Sí, man. Yo no recuerdo la última vez que yo vi una película de horror. No. Por ejemplo, recientemente volví a ver Texas Chainsaw Massacre en su versión más actualizada, que no es la misma que la otra. Sí, que hubo un remake reciente. Sí. Yo tengo una explicación para eso que es perversa. Es que yo, que tengo que estar sujeto a tantas presiones y a tantas responsabilidades, la idea de ver a otra persona corriendo, huyéndole un cuchillo, de repente pienso, yo no estoy tan mal. Fíjate, no me va tan mal. Siempre puede ser peor. Y detrás está Freddy con sus garras. Ese tiene problemas, yo no. El resto es un paseo. Sí, hombre, Tacho. Dime a qué pueblo voy, dime qué entrevista tengo, dime cuándo voy al hemiciclo. Así que. Bueno, Juan, ¿algo más que quieras añadir? No, bueno, a ti, mi hermano, un abrazo, de verdad, mi respeto. Espero que tengamos el café tras bastidores para hablar de estas y otras cosas. Claro que sí. Y te deseo el mejor de los éxitos de corazón. Gracias. Llevas una trayectoria política y educativa, ¿verdad? Muy variada y al igual que tú, yo comparto el que tenemos hermanos que también han estado en el ruedo político, y lograr esa identidad propia que tú has logrado, yo lo comprendo perfectamente y lo aplaudo. Así que de verdad que te deseo el mejor de los éxitos y que esta no sea nuestra última conversación aquí en la Definitivamente, así será. Bueno, Juan Dalmau, gracias por estar en La Ventana. Gracias a ti, un abrazo. Gracias por escuchar este episodio de La Ventana. Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en Instagram. La Ventana es una producción de Change Lab Media para Rafael Tirado Rivera. Hasta la próxima.